Bienvenidos amigos, somos Samuel y Audrey desde Canadá. Sí, feliz Navidad y Sí. feliz Año Nuevo. Este video va a ser de nuestra vacación de invierno aquí en Canadá. Entonces hemos terminado nuestro viaje por Europa, ahora estamos aquí en Canadá por un mes y medio para celebrar las fiestas. Y originalmente el plan era de ir a Florida con toda la familia, íbamos a manejar con el perro y todo. Pero nos cancelaron la reserva de último momento porque Florida ha tenido un montón de huracanes y tormentas este año. Así que mi familia tuvo que empezar a buscar otro lugar que pudiésemos alquilar para celebrar las fiestas. Así que encontraron esta cabaña de madera en un lugar que se llama Sealy's Bay. Eso queda a 3 horas al este de Toronto y media hora al norte de Kingston. Así que aquí estamos, hemos alquilado este lugar por 8 noches. Hace bastante frío afuera, hace 30 bajo cero. Hace frío, muy frío. Ya, pero frío. igual lo estamos disfrutando, estamos saliendo a pasear afuera, a hacer un poco de tobogganing y pasear y jugar en la nieve. Así que en este video... Pero me gusta. Al perro le encanta la nieve, sí, él está súper contento. Así que en este video les vamos a mostrar nuestras fiestas en familia, nuestra vacación de invierno, así que esperamos que lo disfruten. Oh, you got my glove. Hey, give it back. Hey, hey. Give it back. Give it back. Give it back. Hey. Así nos vestimos para invierno en Canadá. Sí, hace frío afuera. Mucho frío, pero vamos. Mucho frío, vamos. Go, 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 Audrey! Finish it, finish it! Halfway through. Don't keep off the path. There's some. Oh wow, they did good. To the bank. Straight to the bank. Go, 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 go! Go get him, Taco!
Y ahora vamos a entrar un poco de leña para la chimenea. Nos han dejado un montón de leña, con un montón de madera. Wow, para todo el invierno. Cuidado, Togo. Vamos, Togo. Ok, entonces ahora les vamos a dar un tour de esta cabaña de madera que hemos alquilado. Es para 10 personas, nosotros solo somos 7. Pero sí, les vamos a mostrar un poco las habitaciones. Sí, es una cabaña típica canadiense. Está construida en troncos de pino. Son troncos que fueron cortados en la provincia de Quebec, allá al norte. Y es el típico estilo de las cabañas que se consiguen acá, que se construyen en Canadá. Los troncos hacen que sea muy eficiente en el invierno, mantienen muy bien el calor adentro. Entonces, por eso que se usa mucho el tronco, para que días como hoy, que hace 30 grados bajo cero, aquí estamos súper bien, no se siente nada. Así que sí, vamos a dar una vuelta, si ven. ¿Ah? Aquí tenemos la chimenea, así que no sé si hay que ponerle más madera. Le vamos a poner un poco de madera, sí. Más madera al fuego. Vamos a cargar. Y aquí tenemos las medias y los guantes que se están secando. Se mojaron en la nieve. Todo, Esto con cuidado. hay que mantenerlo siempre cargadito de leña. Ahí nos mantiene bien. Ahí está. Ahí la tenemos. Eso alcanza por 3-4 horas más o menos. Y el ambiente se mantiene bien lindo, bien agradable. Aparte tiene calefacción central, no es solo esto lo que calienta toda la cabaña, hay que entender eso. Tiene una calefacción central que tiene una caldera que funciona con gas propano abajo y le da calor también. Esto es como un suplemento y para tener el gusto de un hogar que se está prendido ahí, digamos, ¿no es cierto? Ok, Bueno. y ahora continuamos a la cocina y al comedor. Les vamos Sí. a mostrar eso. Vamos a la cocina. Cocina. La cocina es enorme. La cocina. La todo cocina un muy, espacio abierto. muy grande. Muy Muy grande. grande. Muy grande. Sí. Sí. Es bien espaciosa la cocina y el estilo está construida, toda la casa está construida de la misma forma. Troncos en los techos, las paredes y mucho ventanal para que entre bastante luz. Entonces, todos los dormitorios son bastante parecidos. Tienen una cama doble o cama matrimonial. Sí. Y hay 5 dormitorios, 2 en este piso, 2 en el segundo piso y 1 en el sótano. Así que solo les vamos a mostrar uno porque son casi idénticos. Sí, ¿no? son todos iguales, todos en el mismo estilo, todos de tronco. Este tiene una puerta que sale a un balcón, un balcón terraza que da todo alrededor de la cabaña. Yeah. Y ahora no se ve mucho porque es pleno invierno, pero allá está el lago y está congelado en este momento. Así que O ahora sea se puede que- caminar encima. Sí, el lago está congelado, en el verano es más agradable porque ahí se puede bañar, se pesca y se hacen todas las actividades de verano. En este momento está todo congelado y ni siquiera podemos llegar hasta el lago. No, es Así que- demasiada nieve. Si lo quieren verlo, lo pueden ver solo desde la ventana, desde aquí nada más. No se ve nada, es todo nieve blanca, es todo hielo. Ya. Ya. Ok, entonces vamos al segundo piso ahora para mostrarles un poco las Vamos para vistas. Sí, vamos. Y ahora estamos en el segundo piso, así que les vamos a mostrar las vistas. Tenemos un ventanal enorme y también está todo abierto a la sala aquí abajo. El perro no sube porque le tiene miedo a las escaleras, así que él queda ahí abajo, pobrecito. Togo, no subís. Togo, ¿qué pasó? Togo. Tengo miedo. Togo. Ya, y aquí arriba también tenemos una sala de juegos. Así que tenemos una mesa y no sé qué habrá aquí adentro. ¿Qué será? Ajedrez. Ajedrez, chess. Chess, y también tienen un montón de juegos ahí atrás como Monopoly y todo eso. Así que sí, es un lindo lugar aquí arriba también y hay 2 dormitorios del otro lado de la cabaña. Sí. Realmente es súper confortable, hay lugar de sobra, nadie está amontonado uno arriba del otro y estamos pasando unos días realmente espectaculares. Hace frío, sí, pero abrigándose como hay que abrigarse en estas latitudes, uno puede salir y disfrutar totalmente de lo que hay afuera. Ok, entonces aquí estamos en la cocina esperando que el almuerzo esté listo y mientras tanto vamos a probar algo que se llama Ice Wine, que es súper popular en Canadá y mi papá nos va a explicar qué es Ice Wine. Ahí está, bueno, sí, este es un vino
que es típico canadiense. No es un vino para tomarlo en grandes cantidades, es más como un vino para un postre, un vino dulce. Es un vino que se llama ice wine, que vendría a ser la traducción Vino congelado, vino vino de hielo. del hielo, porque se dejan las uvas en el parral hasta que llega el invierno y se congelan. Entonces el vino se hace con uva congelada, que eso le da mucho más dulzura, tiene más azúcar, un concentrado, y sale un vino dulce delicioso, la verdad, típico canadiense. Esto se empezó a hacer en el área de las cataratas del Niágara, ahí es la zona de los viñedos de la provincia de Ontario, y se empezó más o menos en la década del 80. Así que ahora se ha hecho bastante popular y lo vamos a probar. Este es un vino blanco, así que... Y no es muy barato, así que compramos una botella chiquita nomás para Sí. probar. Dulce y delicioso. Ahí está. Salud. Vamos. Salud. Salud a todos los que ven el video. Está bastante dulce, parece como un sirup, Sí, Sí. como miel casi. Es un vino que tiene un sabor muy, muy particular. Es como acercándose a un tipo porto, una cosa, una mezcla de vinos dulces. Tiene unas características un poquito de cada cosa, pero es muy rico y bueno, no es para tomarlo en grandes cantidades, porque no es un vino para tomarlo, digamos, con la comida, con los platos principales. Esto se toma al final como una especie de jerez, una cosa de esas, al final de una comida, con un pedazo de torta. Entonces ahí va bien. Así que, salud. ¡Salud! Yeah, off. It's done. Yeah, it's definitely done. Okay, guys, this is hot, and it's coming. It's super hot, so it's really cheesy. Sam, it's perfect. Yeah. Ya, me lo trajeron. Pero me voy a poner el azul. That was the dog. Oh, esta pata no entra. Ok, vamos. ¿No te entra? No, la segunda ahora me entró. Medio difícil, pero entró. Mucha media muy gruesa. Ya, muchas medias para el tamaño de la bota. Entonces, estas son las botas para ir snowboarding, pero es difícil caminar porque no puedo doblar los tobillos o mover mis piernas. Buenos días, acabamos de desayunar y hoy vamos a ir a hacer snowboarding. Creo que es snowboarding en español, andar en tabla. Yo nunca he ido snowboarding, pero una de mis hermanas sí sabe hacer snowboarding, la otra está tomando clases. Así que vamos a ir afuera, a jugar en la nieve y aprender este deporte. Entonces, la primera lección es aprender a llevar tu tabla al estilo cool. Yo la estaba llevando así o así, pero mi hermana dice que no, tiene que ir debajo de un brazo y caminas así. Snowboarding. Lección número 2 es que tengo que usar un casco porque no sé nada sobre snowboarding y no sabemos qué tal va a estar mi balance, mi equilibrio. Así que nos ponemos el casco como precaución. ¿Dónde está? Necesito ayuda.
Entonces Samuel se perdió la lección número 3 porque estaba corriendo con el perro. La lección número 4 es aprendiendo a bajar con ambos pies en la tabla, pero no yendo con... ¿Cómo explico eso? Les vamos a mostrar. Audrey, Audrey, en español. Poniendo la segunda bota. Sí, aprendiendo a ponerme las botas, que es bastante difícil. Or locking in. How would you say locking Más in? difícil, sí. Más difícil. Más difícil de lo que parece. Y ahora esperemos que no venga tráfico en esta calle, ¿Mucho frío? porque no me voy a poder mover. Sí. Sí, hace frío. So now, Ok. Hola Audrey, segundo día. Hoy es el segundo día de mis clases de snowboarding con mi hermana y hoy me va a enseñar a bajar de espalda. Sí. Ok, suficiente. Let her go. Bye Audrey, have fun. This is an accident waiting to happen. Sam is not even wearing real snowboarding boots. He's not even strapped in properly. wait on this leg. How about we'll just try from here? From here? Okay. But you want to lead with this. Put weight on the leading leg. So put weight on your right. Weight on the... There you go. Ok, entonces hoy hace 30 bajo cero y mi papá nos va a mostrar cómo encender el auto. Oh, este video para que vean en aquellos climas benignos, van a ver lo que es capaz de hacer una batería canadiense. Estos coches durmieron afuera anoche ambos y la temperatura llegó a 36 grados bajo cero. Así que ahora vamos a ver si arrancan o no. Primero lo vamos a probar un Chevrolet. A ver. Toma, ¿viste? Como arrancó sin ningún problema. Vamos a dejarlo calentando y ahora vamos a ver a este. Este es el auto de Ashley, ¿qué es? ¿Un Kia? Es un Kia. Kia. Está fresquito. Vamos, Kia. Y ahí podés mostrarles en la temperatura actual en este momento. Mira, Ok, ahí marca. ahora entro. 30 centígrados bajo cero. Ok, a ver Samuel, ¿qué estás haciendo? Snowshoeing. Snowshoeing, ok. Esto es un deporte que creo que no existe en Sudamérica, pero snowshoeing. Snow significa nieve, shoe significa zapato, y esto es para caminar en la nieve sin hundirte en la nieve cuando está profunda. Así que muéstranos. Demostración. Y ahí va todo, él también quiere hacer snowshoeing. Es divertido. Sí. Sí, sí.
I'm gonna get you. Oh, I'm gonna get the beast in the snow. Ok, ahora les vamos a mostrar nuestra cena, que van a ser empanadas. Y ya son listas, la mayoría de las empanadas ya están listas. Estas son de carne molida con huevos y aceituna. Y también hicimos unas empanadas de postre porque se nos acabó la carne y quedaron un montón de tapas. Así que rellenamos a estas con manzana y canela. Y también encontramos un mango, así que estamos haciendo empanadas con mango, que es una invención medio rara, pero vamos a ver qué tal sale. Aquí estamos en la cocina y les vamos a mostrar un pequeño truco que solo funciona en climas bastante fríos. Así que estamos hirviendo agua y ahora vamos a salir afuera y tirarla en el aire y mostrarles lo que pasa. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Uno, dos, tres. ¡Feliz Navidad! ¡Nos vemos!